hasta que estaban las pobrecitas, decía, pero ¿cómo voy a ir si están hablando entre ellas? ¡Da igual, tú ven! Señora, tal. Bueno, al final me tuve que ir para que la madre no dijese más eso, porque la niña lo que menos quería era que fuese un idiota que apenas conocía, porque era de minibásquet y tal, de 2-13 a decirle, muy bien niña, vengo de parte de tu madre a decirte que no. Porque además los niños muchas veces, en ese momento, actúan así como al principio del partido, hacen lo que está de moda. Antes poníamos la mano arriba, abajo, ahora hacen bailes muy raros y tal. Después del partido lloran porque se llevan esa decepción en el momento. ¿Cuánto dura esa decepción? Rubén ya se está partiendo de risa. Hasta que llega al vestuario y de un niño de tanto hipar, de tanto estar llorando, se le ha llenado la tripa de aire y se lanza un pedo de 3 minutos. A partir de ahí se acabó ya todo, se le pone a todo el mundo de risa y se acabó ya la derrota, eso ya se acabó, o sea, un rasgado bien tirado de esos de 3 tonos de... Y se acabó, o sea, y ya salen con otra cara, porque al día siguiente a la semana siguiente van a tener partido con su cole, y ya se acabó esa decepción, la decepción es mucho más momentánea de lo que nos queda. El problema es eso, cuando salen y ven otra vez al Ken y a la Barbie animadora, pues eso, hechos polvo, fatigados. Con lo cual, debemos estar en nuestro papel de padre, no perder los papeles. Otra de las cosas que debemos hacer es no crear presión añadida. Nuestro hijo que juega, y cuando juega, ¿a quién no le ha pasado? O sea, que empieza la temporada y los partidos a veces no van, sigue la temporada, vamos más, y ya si nuestro hijo está en un nivel bueno y ya juega playoffs y cosas de estas, pues vamos todos allí, ¿no? Esa presión de que ver todos los padres ya es suficiente al chaval. Imaginaros si nosotros le añadimos presión, y muchas veces esa presión no es, hijo, venga, vamos a ganar. Ay, tú puedes, venga, tío, tú eres muy bueno, 20 puntos por lo menos, tal. No, si no se lo piden a Yul, ¿por qué se lo vamos a pedir a nuestro hijo? Que el otro cobra más, no. No, vamos a animarle, vamos a estar al lado de él, voy a estar a tu lado, un poco lo que decía ella, tampoco es que vea visiones cuando quiero un tiro libre. No hace falta, o sea, la película de esa no de... A veces, no. O sea, pero bueno, pero está bien, ¿no? Está bien que tengamos ese... Pero imaginaros, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Estamos jugando playoff. Entonces juega el equipo, no sé... de un equipo. Los jesuitinos. No existe para poner uno con su equipo, contra los salesianistas. Y entonces nuestro hijo juega en uno, primer partido de playoff, que te caga, nuestro hijo ha metido 18 puntos, ha fallado solo 2, ha robado 10 balones, ha cogido 15 rebotes, han ganado por 20, nuestro hijo da. Y entonces salimos del partido en nuestro coche, madre, padre, niño atrás. Siempre pasa eso, niño ponte el cinturón, hombre, ¿no ves qué tal? Se pone el niño el cinturón, vamos. Partidazo, ¿eh? ¿Cómo hemos estado? Pues siempre que gana nuestro hijo hemos, si no han perdido. ¿Cómo hemos estado? Qué bien, ¿eh? Bueno, y ese contraataque que bien lo llevaste, tío, qué bien, tal, cómo mola, no sé qué, joder. Oye, mira, casi vamos a parar ahí, que tomamos una Coca-Cola y nos tomamos ahí en el Burger King, nos tomamos una hamburguesa, mola, tal, no sé qué, puta. Y el chaval dice, ay, cómo mola, ¿no? Semana siguiente, en casa de ellos, pierde. Nuestro hijo, normal, a veces hace partidos buenos, hace con mamá, una mierda de partido. Vamos en el coche, joder, vaya día, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Joder,
No, pero bueno, pero eso, tiro, si estabas solo, tío. Tira la tabla, joder, tal. Y entonces, madre que está al lado, deja al niño. ¿Cómo que deja al niño? Déjame en paz tú a mí, hombre. No, venga, va, deja al niño, no sé cuánto, tal. Si ya está pasando, ¿cómo que es esto? Adiós. Creo que me interesa mucho. El tema está, deja al niño, tal, no sé qué. Déjame en paz, hombre, no sé qué. Hombre, pero que tampoco... ¡Que me dejes en paz, hombre! Y levantas la voz. Niño que está atrás, bueno, es un poco exagerado el ejemplo, lo mismo que antes, pero niño que está atrás se pone a razonar y dice, si gano, vamos al Burger King y todo va bien, si pierdo, mis padres se enfadan. La estabilidad matrimonial de mis padres depende de... ¿Es presión añadida o no es presión añadida? Por eso, simplemente debemos ser padres. Intentar ver, intentar razonar, no preguntar. O sea, acaba el partido, ¿qué tal? Bien. Ya está. O sea, date por contento. No vayas más allá, porque si preguntas te vas a llevar una jornada, no merece la pena. Simplemente estar ahí, pues bueno, pues cuando quieras hablar, aquí está. Y el chaval acabará hablando, porque tiene que soltar un poco el ejemplo este que dijo Rubén del programa este de televisión, que eso es teatro, ¿sabes? Está guionizado.